Y bueno, estamos llegando al final de esta jornada. Somos pocos, pero somos los buenos los que nos quedamos. Y la cereza del pastel está en este panel final. Tuvimos la participación de los CIOs y ahora vamos a tener la participación de los CEOs. En el panel que se llama Estrategias y Liderazgo en Tiempos de Innovación Disruptiva, tenemos la participación del doctor Juan Gabriel Sendales. Doctor, ¿todavía no está listo? Ok, ¿quién está listo? Pablo Otero Ramón, de EPS Sura, gerente general. Adelante, bienvenido. Gracias. Y el aplauso es para todos los que están todavía Sí. acá. Les aseguro que para esto va a estar ustedes muy por estar hasta interesante. ahora. Edwin. Y también tenemos a Edwin Etayo, de la red GESENCRO, y es el director general. Bienvenido, Edwin. Y el doctor Juan Gabriel Sendales, que ya lo escuchamos ahora con una interesantísima plática. Él es el director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil La Cardio. Y creo que somos todos. Un aplauso. Bueno, y seguimos con la misma dinámica, si me lo permiten. Bienvenidos. Gracias por estar acá. Y pues esperemos darles un buen final al auditorio que se quedó a escucharnos, ¿no? La primera pregunta es abierta para quien la quiera contestar. ¿En qué se diferencia el actual modelo de salud en el que están actualmente las empresas que ustedes lideran al que había cuando arrancaron en este sector? Más fácil la pregunta, ¿qué diferenciador han hecho ustedes para su empresa? Sí. Pues yo creo que sí ha habido un cambio de paradigma bien importante. Yo creo que el médico de hoy es un médico, primero, mucho más científico de lo que era hace 20 años, un médico que es hoy en día dependiente de tecnología, y es una dependencia, digamos, profunda. Y no solamente eso, sino también, digamos, que la práctica clínica está basada mucho más en evidencia que lo que teníamos hace 20 años. Entonces yo creo que ese modelo, digamos, de paradigma ha hecho pues que haya una trascendencia, digamos, en el tema. El otro punto, y es que la medicina dejó de ser, o el acto médico dejó de ser lo que era antes, en donde había una consulta, un examen físico y unas recomendaciones, y hoy hay una cantidad de, digamos, de procesos, muchas veces administrativos, que son regulatorios algunos, otros, digamos, hacen parte, digamos, de toda esa interacción con el aseguramiento, que hace que ahora haya una auditoría, pero no auditoría médica, sino auditoría de costos, donde hay una cantidad de informes y reportes y claramente una dependencia mucho más grande de toda esa analítica que puede llegar a pasar. Entonces sí ha habido un cambio, digamos, importante en todo este modelo, digamos, de atención en salud. Gracias, doctor. Pablo, ¿cuál es la diferencia actual? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a Pablo y a todo el equipo y a los que están hoy todavía a esta hora aquí escuchándonos. A ver, yo creo que pues lo primero, a través de estos años del sistema de salud hemos ido entendiendo pues los roles y las responsabilidades que tenemos cada uno. Y es un sistema que también ha ido evolucionando conceptualmente. Y lo primero es eso, el concepto de salud. Y el concepto de salud, cómo va centrado en las personas y cómo ese concepto de salud lleva a que realmente pues, tengamos poblaciones, ciudadanos mucho más saludables. Y es un reto gigante, porque ya no es solamente entregar una prestación, ¿cierto? Un servicio, que tenemos que seguirlo gestionando operativamente para que se logre esa salud y se genere ese resultado, sino que también es entender ese ser humano multidimensional. Y desde ahí es donde en Sura nos paramos en la estrategia, en donde pensamos es en cómo entregar bienestar a las personas, cómo lo hacemos a través de la gestión integral del riesgo en salud, cómo tenemos un modelo operativo que sea afín a esa estrategia y que realmente las personas pues podamos con datos y hechos entregar ese valor y entregar esos resultados en salud, y cómo cada vez pues hay menos fricciones en esa experiencia que tienen que vivir para poder acceder a los servicios.
Y definitivamente uno de los retos que no solamente tiene el sistema colombiano y nosotros como aseguradora, pues es la sostenibilidad. Entonces, cómo cada unidad de pesos que invertimos se convierte en resultados en salud, en que las personas estén más satisfechas con el sistema y que definitivamente perciban que por estar con EPS Sura son más saludables y tienen valor. Entonces realmente estratégicamente hemos ido alineando todo el modelo de trabajo a un concepto diferente de salud, mucho más integral, donde la gestión integral del riesgo en salud es fundamental. Gracias, gracias Pablo. Edwin, tu opinión al respecto. Bueno, gracias por la invitación. Yo me voy a referir a tres temas fundamentales. Uno, los modelos de atención basados en gestión del riesgo. Dejar de pensar en enfermedad y pensar en salud. Fundamental lo que dijo el doctor Pablo. Fundamental el tema de fenómeno de transición demográfica. Esta es una población, Colombia es un país que en 20 años envejeció lo que los países ya desarrollados envejecieron en 65 años. Hoy tenemos esperanza de vida al nacer en ciudades capitales cercanas a las ciudades más viejas de Europa. Y en ese sentido, los modelos deben ser, pensando en cronicidad, envejecimiento no es igual a enfermedad, pero sí fue una fuerte correlación, deben ser fundamentales. Y el tercer tema, los modelos de contratación. Lo que cada vez entendemos en el sistema, yo soy prestador y defiendo los modelos basados en valor, los modelos de riesgo compartido. Y cada vez debemos ir pasando la página del Fee for Service. Es fundamental que las IPS vendan resultados de alto impacto en salud. Cuando el doctor Sendales está hablando de innovación en salud, es fundamental. Hoy estamos innovando en la última tecnología, en la última molécula. El estudio fase 4, induciendo a un sistema cada vez más costoso. Y tenemos que innovar en estrategias de mínimo costo financiero con alto valor en salud. Eso es fundamental. A las instituciones a las cuales represento, a eso nos concentramos. Hoy más del 90% de los contratos son modelos basados en valor, modelos de contratación. No vendemos actividades en salud. Esa es un elemento diferencial que tenemos hoy en esta forma de ver el sistema actual. Me pareció muy interesante tu comentario sobre pensar más en la salud que en la enfermedad. El modelo académico, doctor, de la formación de los clínicos va hacia la curación de las enfermedades en manera bastante importante. De hecho, en algunas universidades o facultades, las materias de salud pública, salud comunitaria, etcétera, se ven como materias de relleno, incluso por los académicos que imparten esas materias. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esa visión? Sí, yo creo que el sistema, digamos, ahí está un poco quedado porque seguimos aprendiendo sobre enfermedad y no sobre salud, como lo decía Pablo. Yo creo que hay un rol importantísimo en las facultades de medicina, digamos, de poder incorporar esos conceptos nuevos, incluso de salud dentro de los currículums. A nosotros como hospitales nos toca reentrenar a los médicos y reentrenar a los grupos en estos nuevos conceptos. Hoy en el país, digamos, esa propuesta de reforma de salud incluye esa salud predictiva y de prevención que hace que tengamos que replantear sin duda nuestro modelo, pero hay que comenzar a intervenir desde facultades de medicina. Y luego se cae en algo que es completamente imposible de implementar, ¿no? O sea, hay algunos líderes que dicen, dejen la salud curativa y váyanse exclusivamente a la salud preventiva. ¿Y dónde se quedan los enfermos que estamos tratando hoy? ¿Cómo podemos cambiar ese paradigma que sea una transformación real y que nos lleve a cuánto tiempo tener realmente un sistema de salud preventivo? Sí, es muy interesante tu pregunta, Víctor, y nosotros, pues básicamente lo que hemos entendido desde la gestión integral del riesgo es entender las necesidades de las personas y
cómo esas personas pues son distintas y en esa distinción pues tienen riesgos distintos porque están en contextos distintos. Entonces, entender el contexto es fundamental para poder hacer realmente intervenciones que sean efectivas, que se puedan medir y que generen personas más saludables. Entonces, definitivamente, para podernos anticipar, para poder realmente evitar lo que es evitable, gestionar ese riesgo para que no pase lo que deba pasar, pues debemos conocer cada vez más las personas. Por eso tan importante, pues, tener sistemas de información que realmente no solamente tengan datos, sino datos de calidad que lleven a que cada vez podamos tener unos modelos que describan mejor el riesgo, que lo cuantifiquen, que lo califiquen y lo valoren para hacer una segmentación adecuada y poder identificar para cada individuo cuál es el mejor modelo de intervención. Y ahí es donde nosotros hemos venido trabajando en tener una segmentación desde personas saludables hasta personas altamente enfermas. Y cada una, como a través de rutas integrales de atención, pues podemos gestionarlas y cada vez evitar que lleguen a riesgos mayores, pero sobre todo las que son saludables, que en este momento es el mayor reto que tenemos, permanezcan por más tiempo saludables. Entonces, el reto no es concentrarnos en unos o en otros, es cómo conocemos cada vez más. Somos realmente administradores de salud en poblaciones y conociendo esas poblaciones entregamos valor de acuerdo al momento de vida de las personas, a lo que necesitan las personas bajo el contexto en el que están, lo medimos y esas personas perciben ese valor y perciben que están mejor a través de esas intervenciones que hacemos cada vez más efectivas. ¿Y cómo logramos que ellos se empoderen? Porque necesitamos devolverle la salud a las personas. El cuidado de la salud es de cada uno de nosotros y empieza por nosotros. Nosotros, cuando nos preguntan, ¿usted por qué tiene buena salud? Decimos gracias a Dios, gracias al médico, gracias a la Fundación Cardioinfantil o a GESEN, ¿cierto? Muy pocas veces a la EPS, pero decimos gracias, y cuando deberíamos decir tengo buena salud gracias a mí, porque yo me empoderé, me cuido, entiendo qué necesito y los servicios de salud, todos los modelos de gestión están es para acompañar, para que esa persona cada día pueda actuar, pueda tener hábitos que le permitan permanecer por más tiempo saludable. Y estamos hablando de intervenciones no como intervenciones para curar, ¿no? Sino, o para remediar algo, sino para prevenir que ocurra un riesgo. Y estamos hablando de determinantes sociales, Edwin, de la salud, ¿no? Y estos determinantes son un abanico grande que está establecido por muchas condiciones alrededor Y además de con la vida. responsabilidades de diferentes sectores, Víctor, porque Claro. los determinantes sociales no solamente se intervienen desde la salud. Cuando hablamos de determinantes sociales, tenemos que sentarnos en una mesa, los diferentes sectores sobre los cuales podemos realmente incidir para cambiar esos determinantes sociales, porque no es un tema solo de salud. Y ahí viene una pregunta para Edwin. ¿Cómo le hacemos para que participen o para que se sienten a participar el resto de las disciplinas que tienen que estar ahí? Educación, transporte, agua, comunicaciones, Bueno, etcétera. está escrito desde Alma Ata y Correcto. definitivamente los determinantes sociales de la salud no están en el sector de la salud, están en el resto de condiciones. Yo me voy a centrar, la pregunta, cuando el doctor Sendales habla de la academia, es fundamental. Estamos centrados en un modelo curativo y tenemos que tener introspección, que el continuum de salud de enfermedad tiene promoción, prevención, tratamiento activo de la enfermedad y el componente de rehabilitación. Y un tema muy importante que se ha escrito en política país, que es el tema de cuidado paliativo. Necesitamos un sistema de prestación compasivo con el paciente, compasivo con el sistema y compasivo con el grupo familiar. Hoy, cuando hablo del modelo curativo, el 85% de los internistas en Colombia están en las ciudades capitales. Y de ese 85% de internistas en Colombia, el 90% trabajan en instituciones de tercer y cuarto nivel.
y conseguir un internista que mejore el acceso a servicios de salud y vaya a las ciudades intermedias y vaya a las ciudades pequeñas de Colombia, otrora era casi imposible. Hoy hemos mejorado esa condición. Creo que hemos pasado el punto de inflexión y cada vez tenemos equipos multidisciplinarios trabajando en un modelo centrado en la salud, en un modelo que tiene en cuenta todo el componente de promoción y prevención, pero también el componente rehabilitatorio y cuidado paliativo de la enfermedad. Y a eso nos hemos dedicado en estos 8 años. Somos muy nuevos como prestadores en el sistema, pero cada vez hacemos la tarea y nos hemos equivocado, hemos aprendido de las equivocaciones, tengo una institución de alta complejidad y mi objetivo no es hacer la última cirugía de corazón abierto. Mi objetivo es poder en el modelo de red integrada de servicios ojalá el paciente no tenga que llegar a la cirugía de corazón abierto. Correcto. Y a darle a entender al sistema que el Fee for Service ha llevado a que hagamos las actividades de mayor precio en el sistema y tenemos que darle la importancia al cuidado primario. No, me dejan sorprendido con la profundidad realmente de sus participaciones. Doctor, usted tocó un tema que me pega a mí en mi corazoncito, la telesalud. La telesalud, con el término que sea, ¿no? De todas maneras entendido como el otorgamiento de servicios a través de tecnologías de la información, sin importar la distancia, y con la telemedicina dentro de ese contexto, ¿no? Que a veces la usamos para lo mismo, pero son diferentes. ¿Cuál es el futuro después de este boom, de esta necesidad que hubo de la telesalud, de este tipo de asistencia o de servicios en Colombia? Yo creo que lo que manifesté es que los pacientes la probaron y les gustó y se va a tener que quedar. Pero sí necesitamos hacer una adopción mucho más profunda del modelo de atención a través de esa virtualidad o a través de esos temas remotos. Hoy nos limitamos, vuelvo y digo, de una manera muy sarcástica, pero muy crítica, a atender pacientes a través de prender y apagar una cámara y de prender y apagar un micrófono. Creo que tenemos que adoptarla mucho más a profundidad y que pueda tener acceso, digamos, no solamente a todos los laboratorios y a todas las imágenes, sino a toda la red. Lo está trabajando, el gobierno anterior lo dejó casi listo todo ese tema de interoperabilidad, que a eso tenemos que llegar y sobre todo a conectar al final, como lo mencionaba la Mayo Clinic, a conectar y a transformar ese paciente dentro del sistema. Hablaríamos de muchos aspectos, ¿no? Al respecto de tener realmente una estrategia, un modelo, programas y servicios de telesalud basados en marcos conceptuales como, por ejemplo, la Casa de Salud Digital, con sus dimensiones, etcétera, y que cada uno tiene que dimensionarse y optimizarse para hacerlo bien. Desde el punto de vista de una organización como la tuya, Pablo, ¿cómo ven la telesalud y la oferta de servicios? Y una de las cosas que estos marcos conceptuales definen es el pago de los servicios al proveedor, ¿sí? Que es algo de lo que te toca a ti. ¿Cómo está esto normado, regulado? No, sí. ¿Qué importancia tiene? Sí, es muy importante hoy entender pues, la tecnología, qué papel juega, ¿cierto? Y yo creo que pues, en las anteriores charlas se ha profundizado sobre para qué la tecnología, ¿cierto? Nosotros vemos 3 pilares fundamentales de un modelo operativo. Primero, el talento humano, y es realmente tener el conocimiento, un talento humano que tenga esa capacidad de aprender permanentemente y de generar mejoramiento continuo. Los procesos, es fundamental todos los días preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, ¿cierto? Y eso es fundamental porque es estar todo el tiempo repensando qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos para que la tecnología realmente apalanque la estrategia y ese modelo operativo realmente responda a la estrategia y pueda ser vivido por los diferentes públicos de interés que tiene esa tecnología. Pues primero que todo, las personas que confían la salud en nosotros, las personas que operan el negocio todos los días, que realmente
le generemos bienestar con esa tecnología y definitivamente bajo unos lineamientos que permita, partiendo las necesidades de las personas, entender también para quién esa tecnología. Entonces, estos últimos años, pues, nos aceleró. Nosotros somos una compañía que no solamente gestionamos riesgos, sino tendencias, y ya habíamos observado, pues, los cambios que se venían generando y que yo creo que en el sector salud, pues, vamos mucho más atrás de otros sectores en todo el tema de tecnología. Y todo este tema digital, cómo empezarlo a usar y cómo entender que no es solamente entregar una consulta, sino es realmente entregar certidumbre, entregar tranquilidad a una persona y generar un resultado en salud, que es donde es el reto de esa gestión integral del riesgo a través de estas teleconsultas. Entonces, eso tiene varios elementos y parte es la tecnología, que ya hoy la hay, pero también es cómo resignificamos el rol de las personas y entender qué herramientas tienen que tener las personas, qué conocimientos para que realmente logremos el resultado. Porque inclusive en lo que hemos medido, los resultados son diferentes en la presencialidad que en la virtualidad. Sí. Sobre todo en ciertos casos específicos de enfermedad crónica en donde se requieren otros elementos para que esa gestión de riesgo se dé. Entonces lo que estamos cada día es entendiéndola más, entendiendo, repito, para qué y para quién, y fortaleciéndola, porque es un camino que ya tomamos y el cual va a seguir tomando mucha relevancia y sobre todo para las nuevas generaciones. Entonces, es un futuro que ya está aquí. Yo creo que algunos de nosotros crecimos con los supersónicos, ¿cierto? Entonces ya están aquí los supersónicos y ya Yo lo no, estamos viviendo. Tú no, yo creo que y definitivamente es pues una era digital que estamos pues en un momento maravilloso y somos privilegiados de vivirla y además privilegiados de poder liderar organizaciones en las que podemos hacer transformaciones. Y Claro. para esas transformaciones pues tenemos que tener la estrategia clara, una gestión de cambio que permita que se transforme y se transforme no solamente desde el punto de vista de modelo operativo, sino de cultura organizacional y de cultura general, que lleve a que cada vez pues todo esto pues logre mejorar los resultados de las personas y vuelvo al mismo tema de cómo tener personas pues que realmente tengan más salud. Claro, y el doctor habló de que tiene que haber marcos, tiene que haber un fundamento, una estructura para cualquier transformación digital o digitalización o estrategia de este tipo, Edwin. Y tú hablabas de Alma Ata, hablabas de estas cosas y me encanta hablar de este tema. Y la pregunta para ti sería, dentro de las dimensiones de la Casa Digital de Salud o de Salud Digital, hay una dimensión que es personas y cultura. Porque luego queremos transformar los procesos, queremos transformar la infraestructura, queremos transformar la infraestructura, la estadística, y luego terminamos hablando de inteligencia artificial, blockchain, estándares de interoperabilidad, y nos vamos creciendo, 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 e incluso decimos, es que los médicos ya no van a tener trabajo, ¿no? En inteligencia artificial, y nos olvidamos de ese sector que está allá, que es el que va a recibir los servicios a través de la tecnología y que no sabemos cómo se encuentra. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues, en esencia todos decimos tener un modelo centrado en la persona, ¿sí? Pero resulta que al último que le preguntamos es al paciente y Es su familia, correcto. cuál es la necesidad. Yo desde la prestación me voy a referir al tema de telesalud en tres condiciones básicas. Uno, el tema de sincronía, que yo creo que la telemedicina desde el punto de vista sincrónico le aporta muy poco valor al sistema. La sincronía es fundamental y voy a colocar un ejemplo. Un nefrólogo gestionando Big Data de un modelo de crónicos de 30.000 usuarios de manera sincrónica le aporta mucho más valor al sistema hoy que una teleconsulta con un case manager de manera sincrónica utilizando una cámara remota. Que se tarda media hora, que es lo mismo que tarda procesar todo ese dato y darle el resultado al nefrólogo, ¿no? De acuerdo. El otro tema es la asistencia la vigilancia remoto de pacientes punta a punta de pirámide. En eso estamos trabajando fuertemente de cómo abortar una hospitalización evitable en pacientes
de cronicidad, de multimorbilidad, ahí nos hemos centrado y sabemos que un paciente de falla cardíaca que aumente 2.5 kilos en una semana se va a hospitalizar. Un paciente con EPOC oxígeno requiriente que esté saturando por debajo de 86 durante 24 horas se va a hospitalizar. Y el paciente de falla cardíaca que aumente el 15% de la frecuencia cardíaca basal se va a hospitalizar. Y en ese sentido es fundamental esa estructura. ¿Qué le genera valor desde la salud digital a un sistema basado en la gestión del riesgo? Ahí nos hemos centrado en la prestación, en trabajar eso. No es ver la salud digital como lo último y lo que tenemos, y que finalmente le sirva al sistema, al usuario final y a su familia, y que genere satisfacción, calidad de vida, funcionalidad. Es básicamente lo que podría mencionar. Y hablando de eso, hay que diferenciar muy bien la automatización y la digitalización de la transformación digital. Y luego tenemos a veces que estar parando iniciativas o innovaciones de procesos que no requieren automatizarse. ¿Cómo manejan eso en su organización? Porque hay mucha gente que tiene muchas ideas. Sí. Yo creo que, y quiero recalcar lo que ya han dicho los otros panelistas, y es datos primero y funcionalidad después. Creo que si nosotros no medimos las cosas y después sí probamos para qué sirven, creo que ese es el mecanismo y por eso nuestra insistencia en construir datos y en darle política a los datos y darle un sentido, digamos, a esa información para después sí poder saber en dónde deberíamos funcionar. Creo que por lo menos el ejercicio nuestro en la organización tiene mucho que ver con eso. Si son opiniones de los médicos que son también bien recibidas, o de verdad hay una analítica que soporta esa decisión y sobre esa es sobre la que trabajamos y no al revés. Suficiente gestión y suficiente explicación de cómo se deberían de manejar las cosas, doctor. Y tenemos mucha gente que puede dar opiniones muy interesantes y muy importantes y hay que tomarlas en cuenta, pero no necesariamente llevarlas a la práctica, ¿no? Y basado en los datos y basado en pronósticos y basado en inteligencia de negocios. Y luego otro tema que me encanta son los estándares y hoy hablé de SNOMED y me encontré con que existe SNOMED en estas organizaciones. ¿Cómo lo están utilizando? ¿Cómo lo están aplicando a la interfaz del usuario para el registro de los datos? Sí, Víctor. A ver, pensando en cómo ser más eficientes, ¿cierto? Y cómo realmente enfocar las personas en actividades que generen mucho más valor, pues lo que hemos venido creando es una arquitectura tecnológica que responda a ese racional estratégico, ¿cierto? Cómo lograr que realmente las tecnologías apalanquen lo que tienen que apalancar y las personas, cómo las ponemos más de frente, porque cada vez pues el reto es mucho más grande, lo planteaba Edwin en dos sentidos, ¿cierto? Uno, el tema, o en tres, uno, la transición demográfica que lleva a una transición epidemiológica, cada vez más enfermedad crónica y cada vez más demanda de servicios, y una presión tecnológica que hace que pues tengamos que cada día evaluar con más juicio esa tecnología, realmente el resultado que va a ofrecer, y definitivamente pues cómo operativamente respondemos a través de procesos sencillos que lleven a que las personas no sientan que hay barreras en la atención y cómo la operación realmente se sigue transformando en función de ese crecimiento. Oye, ¿Cierto? Pablo, esas barreras también están en la necesidad del médico de registrar cuando Sí, tiene un paciente entonces lo que necesitamos es facilitar la vida primero de los que atienden, ¿cierto? Y facilitar procesos y simplificar procesos, eliminar de los procesos realmente lo que no genere valor y cómo las herramientas tecnológicas nos sirven para todos estos temas. Entonces hoy todos estos lenguajes sirven para que el médico de manera mucho más fácil pues pueda operar la historia clínica electrónica, en un laboratorio puedan manejar los datos que para nosotros son muy importantes. Entonces, como estamos aplicando todos estos lenguajes,
es para homologar lenguajes, estandarizar lenguajes, que sirvan para qué, para que ese dato se vuelva valor. Porque como dicen por ahí, el dato es el nuevo petróleo y si no se refina, pues realmente no genera gasolina y no genera valor, ¿cierto? Entonces, Claro. ¿cómo lograr que ese dato cada día sea más estructurado, responda a unas condiciones de calidad que normalmente el médico pues a veces no siente que tiene esa responsabilidad? Y parte es porque nosotros no le hemos devuelto ese valor al médico, decirle, mire, que gracias a su dato, pues este modelo predictivo que predice este índice de desenlace ha salvado tantas vidas. Que no tiene que estar usted viendo en la consulta. Que no tiene usted que estar exactamente. Entonces, Correcto. definitivamente ahí es donde cada día pues todas estas herramientas sirven para que generemos pues ese bienestar a todo ese ecosistema que para nosotros es fundamental, de médicos, de instituciones prestadoras de servicio, de aliados, porque entre todos creando esa visión conjunta, ese propósito común, pues ahí es donde realmente vamos entre todos generando el resultado que esperamos, porque aquí no es solamente un actor, No, claro. es cómo sumamos y cómo desde el entendimiento y desde el liderazgo que tiene que tener hoy el asegurador, desde el diseño de modelos, desde la información que tiene, que es mucha más que la que puede tener un prestador que vea a una persona una vez. En cambio nosotros tenemos toda la visión 360 grados, entonces cómo todas esas herramientas las ponemos al servicio realmente de esa estación que tiene el médico, que lo ayude a tomar mejores decisiones, más fáciles, más rápido, y que lo haga pues también sentirse bien por lo que está haciendo. De acuerdísimo. Edwin, antes de la siguiente pregunta te tengo que preguntar cuántos años tienes. Gracias, 43 años. Ah, bueno. Sí, sí entras todavía en esa categoría, pero ¿cómo vienen las nuevas generaciones que a veces no entendemos y las criticamos, ¿no? Y decimos a la gente de forma despectiva, eres millennial. ¿Cómo estas nuevas generaciones se adaptan a la tecnología y la usan y la buscan y la mejoran y la proponen, ¿no? ¿Has visto una diferencia importante? Porque siempre hablamos del que no quiere, pero no sabemos qué viene atrás y pensamos que todos vienen así. De acuerdo, hay un tema que estamos trabajando y es cómo desde el modelo basado en cuidado primario hacemos mucho más amigable la atención en salud para las personas, como lo he denominado, centennials y millennials. El modelo de consultorios amigables para adolescentes es una estructura bien interesante a revisar. Pero hablemos de los centennials y los millennials que están en la prestación del servicio, que son nuestros estudiantes, nuestras enfermeras. Ahí hay un tema donde la academia tiene que hacer una labor muy importante y es cómo volvemos a enamorar los asistenciales del ejercicio clínico. Cómo volvemos a lo básico. Lo último no es la última tecnología. Cómo el estudiante vuelve al libro básico, a la Harrison, a Garner, a la fisiología, a la patología, y no solamente Wikipedia o lo que dice, o lo que dice el último artículo. Claro. Yo creo que ahí tenemos que ser fundamentales y muy críticos con las academias de medicina, mirando los millennials y los centennials que nos van a atender a nosotros en algún momento. Necesitamos volverlos a enamorar generarles la pasión que se requiere para poder estar en un sistema de salud. Y no mentí cuando dije que este panel era la cereza del pastel, ¿eh? La profundidad de las consideraciones que están haciendo y la visibilidad 360 de lo que estamos platicando acá me encanta. Muchas gracias a los tres. Y quisiera terminar pidiéndoles que hagan un comentario final, algún pensamiento final para nuestro público. Tenemos 8 minutos, así es que suficiente. Sí, quería contribuir antes en la respuesta anterior, porque Adelante, creo que es un poco injusto cargarle toda la responsabilidad a las nuevas generaciones. Lo que pasa es que hoy tienen canales, digamos, donde lo manifiestan más fácil. Yo no me imagino los baby boomers, por ejemplo, con TikTok o YouTube manifestando sus inconformidades, porque hoy en día pues las tienen de la misma manera. Claro. Yo creo que uno de los retos que tenemos hoy como instituciones es
tener, digamos, esas 4 generaciones trabajando y seguramente es un reto bien grande. Yo creo que como mensaje final hay 3 cosas que me gustaría decir. Uno, creo que es nuestra responsabilidad generar un ecosistema, un término que viene de la biología, pero en donde habla que las especies interactúan entre sí. Nosotros desafortunadamente interactuamos poco entre nosotros mismos y creo que ese es un reto, digamos, grande como institución. El otro reto, digamos, que viene es adicionalmente tener, digamos, como centro ese paciente. Creo que es un tema, digamos, bien relevante. Y el último es tener la conexión o la responsabilidad de conectar a todos los grupos de interés. Yo creo que los stakeholders que en un hospital nosotros lo hemos medido y tenemos 17 grupos de interés con los cuales nos tratamos de comunicar, algunos más críticos donde tenemos que comunicarnos todos los días, otros donde simplemente nos comunicamos de otras maneras. Creo que esa responsabilidad es nuestra también de conectarlos y tener los mejores resultados en salud. Gracias, doctor. Que volvemos a los modelos de siempre, ¿no? La búsqueda, identificación de stakeholders y la comunicación con ellos para lograr el cambio. Pablo, un comentario final. Yo creo que, pues a ver, como varios temas. Uno, el que estaba hablando de comunicación. Y yo creo que todos somos fundamentales en el sistema de salud. Cada uno tenemos roles y responsabilidades distintas, empezando por las personas, por los ciudadanos, ¿cierto? Que tienen un rol y una responsabilidad. ¿Cómo cuidamos lo que tenemos y entendemos en qué hemos avanzado, cómo construir sobre lo que ya se ha construido? ¿Qué nos falta? Definitivamente hay muchas oportunidades, muchas posibilidades, y cómo construimos entre todos una visión conjunta de salud que lleve a que ese ecosistema realmente trabaje como un ecosistema, en donde todos cuidemos esa visión y trabajemos juntos porque se realice. Y definitivamente parte muy importante es que todos somos comunicadores de salud. Y hoy hay redes sociales, hoy hay herramientas a través de las cuales se transmiten a veces solamente los problemas que hay, pero también deberíamos utilizar todas esas herramientas para transmitir lo bien que nos va, agradecer. Yo creo que, repito lo que decía antes, somos privilegiados de estar en este momento de la historia y cada uno de nosotros podemos ser líderes para que sigamos transformando lo que tenemos, porque definitivamente ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Cómo aceleramos entre todos transformaciones que lleven a que cada día estemos mejor, que tengamos más bienestar? Y yo creo que ese debe ser el gran objetivo que debemos tener desde los sistemas de salud, desde la tecnología, y cómo tener un ecosistema cada día más amplio en donde no solamente estén los mismos actores, donde estén médicos, enfermeras, sino cómo empiezan a entrar todas estas health tech, cómo empiezan a entrar nuevas disciplinas, estos centennials, estos millennials, nos empiezan a mostrar otros caminos para hacer las cosas. Entonces yo creo que estamos en un momento muy importante en el cual debemos trabajar unidos con un propósito de cuidar lo construido. Gracias, gracias, Pablo. Tu comentario Yo final, por favor. tengo un lema y es amor y pasión por la salud, no por la enfermedad. Si cambiamos ese concepto y volvemos a lo básico, desarrollamos un modelo de prestación compasivo con el sistema, va a ser fundamental. Siguiendo con el título del foro, innovación no es la última tecnología, ni el último medicamento, ni el más costoso. Tenemos que innovar en estrategias de mínimo costo financiero con alto valor en salud. Y utilizar la tecnología para la gestión del riesgo. No se puede hacer gestión del riesgo sin Big Data, ¿sí? La Big Data hay que llevarla evidentemente a Data Studios, a inteligencia de negocios, y nos sirve mucho para los modelos de acompañamiento entre pares, que es el modelo de auditoría innovador, ¿sí? Hoy dejemos de auditar actividades en salud y auditemos indicadores de alto impacto. Entonces, hoy colocarle a los médicos su meta no es el 60% de hipertensión, del control de hipertensión.
vámonos al 80 y cómo vamos llegando allá. En ese modelo de acompañamiento entre pares, la Big Data nos funciona muy bien. De acuerdo. Pues muchas gracias a los tres, una excelente participación y los despido, no sin antes pedir un aplauso al... Gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.